demostrado a través de la palabra. Vamos a hablar sobre Mateo 7:24 al 27. Y este versículo Jesús lo da al final del Sermón del Monte. Y es como el corolario de todas las enseñanzas que le había aplicado. Y a mí la verdad que me tocó muy profundamente porque es algo que en mi vida de pequeño lo he vivido. Pero vamos a leer primeramente el versículo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. Yo me acuerdo que yo era muy pequeño, vivíamos en Argentina, y mis padres eran una familia muy humilde, en los cuales mi padre había comprado un terreno y había hecho una casa en el fondo, una pequeña casa de materiales con un techo de cartón. Y por ahí vivimos muchos años, nos criamos hasta que yo tenía la edad de 10 años. Y mi padre tenía 2 trabajos y se esforzaba mucho por tratar de tener la casa propia. Entonces, un día estábamos durmiendo con mi mamá y mis hermanos, tengo 2 hermanos, uno mayor y uno más pequeño, y se largó una tormenta y con piedras, ¿no? Nos destruyó todo el techo y el agua que entraba por todos lados, nosotros pequeños, yo 10, mi hermano 12, mi mami nos puso en el baño, nos arropó ahí, nos tapó con una frazada, pero nos inundó de agua por todos lados. Mi papá trabajaba a la tarde y a la noche no estaba en casa. Entonces, nosotros pasamos una mala noche, realmente. Cuando él volvió a la mañana del trabajo, vio todo ese desastre y dijo: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos castiga tanto? Nosotros no tener nada y tener que sufrir también todo esto. Entonces hablaron con mi mamá y mi mamá, ellos siempre consultaban todo entre sí. Y le dicen: no, tenemos que hacer algo bien, parece mi mamá. Dice: vamos a conseguir un préstamo, buscar la manera, y dice que tenemos que hacer una casa. De alguna manera tenemos que salir de esto. Entonces, gracias a Dios, el gobierno empezó a dar unos préstamos hipotecarios para poder, las personas que no tuvieran dinero suficiente podían construir su casa. Pero era en base al costo del terreno. Entonces te van un préstamo de tanto dinero según lo que valía tu terreno. Y que de esa manera podías iniciar la construcción de tu casa. Entonces mi padre hizo todos los trámites, lo aprobaron y obtuvo el préstamo. Pero resulta que el préstamo no era muy grande, no alcanzaba para todo lo que se necesitaba. Nosotros mínimo necesitábamos una casa de 2 habitaciones, con su baño, cocina y comedor. Y las construcciones generalmente en nuestros países es de concreto y también es más costosa, ¿cierto? Entonces mi padre se reunió con nosotros una noche y nos dice: bueno, hice todos los cálculos, calculé los materiales, la mano de obra, y no nos alcanza. Entonces dice: tengo una idea, dice, ¿qué les parece? Dice: si nosotros nos ofrecemos como obreros, dice, llamamos al maestro mayor de obra, que él dirija la obra y nosotros trabajamos para él. Y de esa manera no pagaríamos ese costo, podríamos hacer la casa. Nosotros éramos pequeños, pero le dijimos a nuestro papá: así como no, nosotros vamos a trabajar. Y como nos tocaba, justamente estamos en vacaciones de verano, en Argentina son 3 meses las vacaciones de colegio. Aprovechamos para iniciar la construcción en diciembre, ya cuando terminaron las clases, y pudimos construir la casa. Cuando estábamos trabajando ahí, y por eso me llamó la atención este párrafo de la Biblia, porque mientras estábamos trabajando, yo me pongo a hablar con el conductor y nos hizo cavar unas fosas impresionantes alrededor de todo un perímetro de la casa, y entonces yo tenía la mano ya con callos de tanto agarrar la pala y le pregunto: ¿pero por qué es tan necesario hacer los pozos tan profundos? Podemos hacer un poquito menos profundo para no trabajar tanto. Y me dice: mira, hijo, esto es bien importante, este es el cimiento de la casa. Dice, tenemos que tratar de buscar tierra firme para poder ahí colocar los cierros y
sostener todo el peso de la casa. No va a ser que el día de mañana, cuando ya esté edificada, cuando la tierra ceda, la casa se puede agrietar, ya sea el techo o las paredes. Entonces es bien importante hacer un vencimiento. Y el cimiento que vamos a hacer se llama encadenado, que es una estructura de concreto todo alrededor de la casa y produce que la casa, cuando descienda por su mismo peso, descienda junto. Entonces no va a producir ninguna rajadura. Yo creo que eso marcó mi vida, porque yo digo que nosotros nos formamos de diferentes maneras. Y el formar una casa es como formar nuestra vida, ¿no es cierto? Y cada cosa que aprendemos siendo pequeños y en la medida que vamos creciendo, van formando ese cimiento interno que es nuestra vida. Así es. Y es así cuando nosotros queremos construir una casa, debemos evaluar el terreno, los materiales, el costo de mano de obra, para tomar la decisión correcta. También así en la vida espiritual. Cada hombre está edificando, pero con la diferencia que lo hacemos para la eternidad. Y créanme, hermanos, que todo día en nuestra vida, leyendo la palabra, poniendo en obra todo lo que leemos y lo que aprendemos, podemos llevar ese camino hacia la vida eterna con mayor holgura y de la mano de Dios. Porque nosotros, alejados de eso, vamos a perder el camino. Y como decía un pastor amigo mío, el camino de Dios es como manejar un arado. Cuando volteamos hacia atrás perdemos la línea, perdemos el rumbo. Jesús se refiere en esta parábola a dos constructores, un hombre prudente y otro que lo llama insensato. ¿Quiénes son estos constructores? Yo diría que son todos aquellos que han oído la palabra de Dios, que de una u otra manera se acercaron a Jesús o a Dios, o tomaron una Biblia y leyeron la palabra. Si comparamos esto con una escritura que está en Lucas 6:47, que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todos nosotros de una u otra manera nos acercamos a Cristo para oír la palabra, y todos aquellos que realmente podemos llevar esa palabra a acciones, seremos prudentes, pero aquellos que no las hacen serían comparados a los insensatos. Pero Jesús destaca en esta palabra dos tipos de actitudes: la del prudente, que escucha y la pone en práctica, y el insensato, que escucha la palabra pero determinó en su corazón no obedecerla. Dice: es cierto que nuestro Dios desea ardientemente que todos escuchemos su palabra. Dice: pero el oír, agreguemos ciertas características. Por ejemplo, en Isaías 55:2 dice: oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O en Santiago 1:22 dice: sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. ¿Cuál era el objetivo de este relato? Jesús no quería destacar la apariencia externa ni la ubicación de la casa, ni siquiera la fuerza de los elementos. Más bien, quería resaltar la acción de los constructores. ¿Cómo puedo imitar al hombre prudente y colocar bien los cimientos de su fe? El propio Jesús lo explicó en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchas veces nosotros podemos estudiar la palabra, podemos ser excelentes teólogos, conocimientos, pero si no aplicamos eso en nuestra vida, de nada sirve. Porque nosotros nos edificamos de adentro hacia afuera. Edificamos el cimiento interno de nuestros corazones, de nuestra alma y nuestro espíritu, para poder reflejar eso hacia los demás, y que ellos puedan realmente ver que en nosotros hay cambios, que en nosotros hay una fortaleza espiritual que nos puede llevar mucho más lejos de lo que cualquier persona que no conozca la palabra de Dios puede lograr. Yo, sinceramente, hoy cuando escuché la noticia del hermano, me conmovió, porque es algo que todos nosotros hemos sufrido, o estamos sufriendo quizás, y ahí está la roca, hermano, la roca, que es la palabra de Cristo, y es la fe que nosotros nos vamos a poner en eso, que no sea algo que nosotros solamente lo digamos de palabras, sino que lo llevamos en el corazón. Todos pasamos por eso, todos nosotros
tenemos un sufrimiento, un anhelo que quizás querramos cumplir, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que si Él renunció al mundo, ¿por qué nosotros vamos a quedar atrás y estamos de la mano de Él? ¿No es cierto? Yo pienso que es muy lindo a veces que todo salga bien, que no haya tormenta, que no haya viento, que no haya lluvia, pero nosotros no nos crecemos de esa manera. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas y las dificultades que se nos presentan, las tormentas que nosotros recibimos son para fortalecernos y que nuestro carácter crezca en relación a la palabra de Dios. Por tanto, el discípulo de Cristo que quiere mantener fiel debe poner en práctica lo que escucha. Y si usted aplica su vida diaria, ha aprendido su estudio de la Escritura, estará actuando como el hombre prudente, que cavó y cavó hondo. Eso es otra de los secretos. Y si nosotros no podemos escudriñar la palabra por arriba, gracias a Dios tenemos esta enseñanza que estamos aprendiendo ahora y que nos permite a nosotros buscar detalles de la palabra que nosotros por ahí no habíamos visto. El hermano nos dio una lección con 2 pequeñas palabras, pero que yo la llevo en mi corazón porque realmente nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y es algo que de todos vamos a aprender. Cada uno de los hermanos que ha predicado ha puesto algo en mi corazón y yo lo atesoro, porque realmente es palabra que viene de Dios, que el Espíritu Santo ha hablado en mi corazón. Es bueno, por tanto, que todo estudiante de la Biblia se pregunte, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me limito a leer y estudiar la palabra de Dios o también dejo que los mandatos bíblicos me guíen a la hora de tomar decisiones? Eso es bien importante también. Para finalizar, les quiero contar la historia de José. Era un muchacho que sus padres eran cristianos y le enseñaron la palabra desde pequeño y lo llevaron por el camino de Dios y se enseñan al niño cuando es pequeño para que cuando sea grande no sea parte del camino, ¿no es cierto? Pero no siempre sucede así. Y ocurrió que cuando se fue de la casa, al principio quería hacer las cosas bien, pero junto con mala compañía empezó a usar drogas, a tener relaciones sexuales inmorales y a meterse en peleas. Finalmente llegó un momento de su vida que él se cansó de todo eso porque sabía que no llevaba a ningún lado y decidió dar un giro a su vida y se puso a estudiar la Biblia en serio. Una de las cosas que más lo motivaron a cambiar fue leer y entender el Sermón del Monte, cosa que a mí me apasiona. Yo cuando era pequeño lo que más deseaba en mi vida era que llegue para los católicos de Semana Santa. Yo era católico y cuando ponían la película de Rey de Reyes me encantaba cuando Jesús se paraba ahí y con esa autoridad que tenía le hablaba a la gente y de una manera a veces con autoridad pero con amor, y eso yo pienso que es donde nosotros tenemos que apuntar, a llevar la palabra más que nada con autoridad y con amor, para que aquella persona que lo reciba la pueda atesorar en su corazón. ¿Y qué hay de nosotros? Nos esforzamos por cavar hasta llegar a la roca, o sea, ponemos en práctica la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando sobrevino una inundación, el río rompió entre aquella casa, pero no tuvo la fuerza para sacudirla porque estaba bien edificada. Esa es una cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos basados en la palabra. Así pues, tratemos de sentar buenos cimientos para nuestra fe, practicando lo que aprendemos. De este modo no habrá prueba semejante a un desastre natural que pueda derrumbar nuestra fe, ni siquiera sacudirla. El discípulo Santiago, quien era hermano de Jesús, nos dejó esta palabra en el versículo 1:25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta libertad y hubiere perseverado en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será tan bienaventurado en su hecho. En efecto, gracias a que seguimos los consejos de la palabra de Dios, los discípulos son verdaderamente felices. Y esta felicidad a su vez le da fuerza para enfrentarse a todas las tormentas que pongan en prueba su fe y su sincera devoción a Dios. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que han obrado en mi vida, Señor, y espero que obren en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Te agradezco profundamente tu compasión, tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias por todo lo que nos das de lo
dedico este sermón para ti, Señor, para que cada uno de los que puedan escuchar, Señor, se lleven algo en sus corazones. En nombre de Cristo Jesús.